nacimiento o la extinción de un derecho. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones, o es decir, la condición está presente por lo general en muchos contratos que nosotros establecemos, es decir, en muchas relaciones jurídicas que nosotros establecemos cotidianamente, en las diferentes relaciones que establecemos. Por ejemplo, en un contrato de compra y venta, les decía, de un lote de terreno que nosotros compramos a cuotas, o de un automóvil, por decir, tú compras, ¿no? Un vehículo a cuotas, tienes que ir depositando cada mes o mensualmente una determinada cantidad de dinero, ¿no? Y la condición es que termines de cumplir con todo, con todas las cuotas, para que a partir de la cancelación total, íntegra del precio, se te pueda entregar los títulos apropiados, ¿no? Entonces, esta es una condición, acontecimiento futuro incierto. Mm. Ahora, hemos hablado también un poquito acerca de los caracteres de la condición, y hemos dicho que es, eh, por un lado, existe la incertidumbre, no sabemos si va a ocurrir, ¿no? No sabemos si va a ocurrir. Ahí ya dependerá de varios factores, entre ellos la predisposición de las partes de cumplir con aquello que se ha asumido como obligación. Pero por otro lado, puede depender de otros factores ajenos a la voluntad de las partes, ¿no? Por ejemplo, si alguien establece una condición, por decir, eh, te regalo una casa si Bolivia clasifica al mundial. Puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir como que no. Entonces, esto ya no depende de las partes. No depende ni del deudor ni del acreedor, ¿no? Acontecimiento futuro incierto. Bueno, esa es una de las principales características, decíamos, la incertidumbre. La segunda característica es que es un evento futuro, ¿no? Que va a ocurrir más adelante, ¿ya? Más adelante. Habíamos revisado también lo que es el contrato condicional, el artículo 494, y nos dice: la eficacia o la resolución de un contrato puede estar superditada o subordinada a un acontecimiento futuro incierto, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso de la compra y venta con pacto de rescate, ¿no? Con pacto de rescate o con reserva de propiedad. Estos son contratos, por los cuales, por ejemplo, en el caso de la compra y venta con reserva de propiedad, esto implica que el vendedor, ¿no? Si es que el comprador no cumple con la obligación a la que está reatada, entonces eh, va a mantener su condición de propietario, y simplemente estará en la obligación de restituir una determinada cantidad de dinero, aquella que hubiera podido recibir, ¿no? Que hubiera podido recibir como un anticipo de esa transferencia. Incluso da la posibilidad de que puedas reducir, ¿no? Cierta cantidad o cierto monto, ¿no? Como reparación de los daños y perjuicios que se le hubiera provocado a causa del incumplimiento de la obligación. El otro aspecto, toda condición debe cumplirse, dice, de la manera en la que las partes han querido y han entendido que se cumpla. Es decir, ¿qué significa esto? Cuando una persona, ¿no? O cuando nosotros establecemos relaciones jurídicas, tenemos una motivación, ¿no? Una razón por la cual estamos celebrando o estamos estableciendo este vínculo jurídico. Nadie hace, como dice por ahí, eh, nadie lo hace por deporte, porque tiene ganas, ¿no? De pasar el tiempo de un rato entretenido, no.
todas las relaciones jurídicas, sobre todo relaciones contractuales que nosotros establecemos con terceros, lo hacemos con la finalidad ya sea de obtener un rédito, de adquirir algún derecho, ¿no? O de cumplir con una obligación. Entonces, eh, entonces hay una motivación que impulsa a las partes a celebrar este tipo de acuerdos o este tipo de contratos, ¿no? Entonces, pero en muchos casos, como veíamos la clase anterior, puede ser que en la redacción de este, de este contrato, ¿no? De este acuerdo de voluntades, el tercero, que es la persona que ha labrado o ha redactado el contrato, haya omitido consignar algunos aspectos que las partes habían acordado o que no está adecuadamente redactado, ¿no? Una cosa es, por ejemplo, a ver, yo les voy a, hay que, esto les va a servir para lo que es el derecho procesal civil, el derecho procesal penal, etcétera, etcétera. Una cosa es el plazo y otra cosa es el término, ¿no? Y a veces se suele utilizar de manera indiscriminada como sinónimos estas dos palabras. Porque, ¿qué es el plazo? El plazo es el periodo de tiempo que se le concede, ¿no? A la persona para que pueda ejercer algún determinado derecho. O el periodo de tiempo que comprende desde el día siguiente de su notificación hasta el último día, ¿no? Tiempo en el cual puede presentar sus pruebas, hablando de plazos, ¿no? Hablando de plazos judiciales. En cambio, el término es la conclusión, es la llegada, ¿no? De ese plazo, es decir, la llegada, el último momento. Ese es el término, ahí concluye el plazo, ¿no? Vamos a decir, a ver, este es el plazo, perdón, permítame, a ver, este es, aquí empieza el plazo, ¿no? El plazo, empieza acá y termina, ¿dónde? Acá, ¿no? En este momento. Ahí termina. Todo esto que ven es el plazo. Todo esto es el plazo. En cambio, el término es la conclusión, ¿no? El momento en el que concluye el plazo. Entonces, no podemos utilizar como sinónimos, ¿no? Plazo y término como sinónimos. Son aspectos o figuras jurídicas distintas, no es lo mismo, ¿no? Entonces, y eso también, por favor, acostúmbrense a manejar apropiadamente algunos términos, ¿no? Creemos que muchas veces es lo mismo y no es lo mismo, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, cuando nos habla la condición debe cumplirse de la manera en que las partes han querido o han entendido que se cumple, ¿no? Tú estás entendiendo una cosa y el otro tal vez está entendiendo una cosa. Entonces, ahí puede dar lugar incluso a la nulidad o a la anulabilidad del contrato. Pero aquí no va a surgir también el tema de la interpretación. ¿Qué es lo que han querido? ¿Qué querían? Comprar, uno quería vender y el otro quería comprar, ¿no? Esa era la intención de las partes. Entonces, ahí en la interpretación de los contratos, ¿no? Se va o va a prevalecer lo que han querido las partes. Muy bien, a ver, sigamos recordando un poquito de lo que habíamos hablado. Clases de condiciones, hemos dicho que hay una condición suspensiva, ¿no? Cuando el hecho de la producción del evento, futuro incierto, depende del nacimiento de una obligación, ¿no? Es decir, de la producción de un acontecimiento futuro incierto va a depender el nacimiento de una obligación. Y también hemos hablado de la condición resolutoria y hemos dicho que también es un acontecimiento futuro incierto, pero que de cuya llegada o de cuyo cumplimiento va a dar lugar a la resolución o a la extinción de la obligación, ¿no?
¿Qué más hemos visto? Hemos visto también las condiciones potestativas y habíamos dicho que esto depende, ¿no? De la facultad de las partes, es decir, las partes de acuerdo a la libertad contractual, ¿no? A la autonomía de la voluntad, pueden establecer algunas condiciones, obviamente enmarcadas dentro del ámbito legal. No se podría establecer condiciones imposibles, decíamos, ¿no? Por ejemplo, si eh, te pago si vas a pie al alumno, eso es prácticamente imposible, ¿no? No se puede establecer ese tipo de condiciones. El establecimiento de condiciones de similar característica se consideran nulas. Eso es lo que habíamos visto, ¿no? El artículo 505 nos habla de eso. Dice, condición meramente potestativa. Son nulos los actos de enajenar un derecho o asumir una obligación subordinándolos a una condición suspensiva librada a la mera voluntad del ajenante o del deudor. Y aquí estamos diciendo, si me da la gana, te vendo, ¿no? O si me da la gana, te pago. Es decir, ese tipo de condiciones no están permitidos. Y si alguien ha establecido de esa manera, ¿no? Dice, son nulos. ¿Qué más hemos visto? A ver, estamos recordando un poquito para que, bueno, podamos entrar ya posteriormente a lo que es el término. Hemos hablado también acerca de la condición de causal, ¿no? La condición causal. Esto es decir, esto depende de la casualidad, ¿no? De que pueda ocurrir tal vez, ¿no? Esto es producto del azar, ¿no? De la suerte, si ustedes quieren entenderlo de esa manera, ¿no? Porque esta condición que establecen las partes, ¿no? Eh, está sometido precisamente a esa circunstancia, ¿no? De la llegada de un acontecimiento futuro e incierto, ¿no? Que puede ocurrir como no puede ocurrir, pero que va a depender de la casualidad. ¿Qué nos dice el 504 al respecto? El 504 nos dice, es válida la condición que depende únicamente de la casualidad, ¿no? Y que de ninguna manera está bajo el poder de las partes. Y bueno, a ver, una casualidad, un ejemplo de casualidad, puede decir, te doy el 50%, ¿no? De mi propiedad si logro ganar, ¿no? El premio de la lotería, premio gordo de la lotería. ¿Cuánto cuesta mi propiedad? Puede costar, no sé, 100.000 bolivianos. Pero el premio gordo de la lotería puede estar en 500.000. Entonces yo digo, si gano el premio gordo de la lotería, te doy el 50% de mi propiedad. Entonces depende de este acontecimiento, ¿no? Futuro e incierto, que no está, no depende de la voluntad de las partes, ¿no? Sino más bien de la casualidad. En relación a las condiciones mixtas, también habíamos hablado, ¿no? De que será válido el contrato cuya eficacia o resolución esté subordinada a una condición que dependa conjuntamente de la voluntad de las partes o de una de las partes o de una tercera persona determinada. Aquí estamos hablando que puede ser una obligación facultativa al mismo tiempo, pero que también puede ser una obligación ligada a la casualidad, ¿no? O la voluntad de una tercera persona. En este caso podría ser incluso alguien que las partes voluntariamente hubieran acordado, ¿no? Que sea quien defina. Después hemos hablado de las condiciones imposibles, ilícitas e inmorales. Esto es bueno también aclarar, ¿no? ¿Por qué? Porque una condición imposible, ya les decía, ir a pie hasta la luna. Te regalo esta propiedad inmueble si tú vas a pie a la luna, esto es prácticamente imposible, ¿no? Y en ese tipo de casos se tiene como no establecida la condición. Una condición ilícita. Cuando hablamos de ilicitud, de ilícito, pues obviamente estamos
nos estamos refiriendo a que la obligación que se ha acordado es contrario al orden público, ¿no? Es contrario al orden público, ilícito, que va en contra de la ley, ¿no? En contra de la ley, por decir, te pago 50.000 bolivianos, ¿no? Si tú me traes desde el Perú, ¿no? En este caso, pues drogas, algún tipo de sustancia controlada. Es una condición ilícita, ¿no? Una condición ilícita. Una condición inmoral cuando de pronto alguien pretende obtener una ventaja, no sé, de carácter sexual, ¿no? Y le obliga a otra persona, ¿no? Le diga, si haces esto, te doy esto. Entonces, ahí es inmoral. Nadie puede establecer ese tipo de condiciones. Entonces, el artículo 507 del Código Civil nos habla precisamente de las condiciones ilícitas o imposibles y dice, las condiciones ilícitas y las condiciones imposibles se consideran que no puestas, es decir, como que no están contempladas en la relación contractual, en el contrato primigenio que establece la obligación, salvo que la condición haya sido motivo determinante para la realización del contrato, caso en el cual este es nulo, ¿no? Si alguien en este caso las partes contratantes, ya sea el acreedor o el deudor, ¿no? Hayan establecido una condición, pero que ésta resulte, ¿no? O contrario al orden público, es decir, ese contrato va a ser nulo, ¿no? Nulo. Pero si hay condiciones que son imposibles de cumplir o sean ilícitas, también se tienen como no establecidas. Muy bien, vamos a revisar ahora, ¿no? Eh, Vamos a revisar ahora los efectos de la condición. A ver, permítame. Sí, vamos a ver los efectos de la condición, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos de la condición? Por un lado, en el caso de la condición suspensiva, no se olviden, en el caso de la condición suspensiva, la obligación no ha nacido aún, ¿no? Por lo tanto, al no haber nacido, el deudor no tiene una, una razón para cumplir, es decir, no tiene por qué cumplir con la obligación, porque no ha nacido. Es una condición suspensiva. Recordemos lo que es el concepto de obligación suspensiva y decimos que las obligaciones suspensivas, ¿no? Son aquellas que dependen de la producción, de la realización, ya, de un evento en el futuro, en el futuro. Entonces, aquí, mientras no se produzca ese evento en el futuro, en el tiempo posterior, en el tiempo venidero, entonces el deudor no tiene por qué cumplir mientras no se produzca este acontecimiento futuro e incierto. Consiguientemente, tampoco el acreedor puede exigir el cumplimiento anticipado. Es decir, primero tiene que producirse ese acontecimiento futuro e incierto para que el acreedor pueda exigir el cumplimiento de la prestación positiva o negativa. ¿Ya? La otra, el otro efecto de la condición suspensiva es que el acreedor puede realizar ciertas medidas preventivas para conservar su derecho o su derecho que va a surgir más adelante. ¿En qué me refiero con esto? De que, por decir, alguien te ha prometido, ¿no? Eh, la transferencia de un bien inmueble, sobre todo esto se da mucho en la práctica real, en la práctica forense, en el hecho de las transferencias, ¿no? Tú vas pagando las cuotas, ¿no? Vas pagando tus cuotas y ese lote de terreno que te va a transferir una vez que tú termines de pagar las cuotas, no.
puede estar sufriendo una serie de deterioros. Entonces, tú como acreedor de ese futuro derecho propio, o es decir, como acreedor de esa obligación, no, porque la otra parte es que se ha comprometido a transferirte, entonces puedes realizar, dice, algunos actos algunas medidas preventivas, algunos actos de conservación a efecto de que esa obligación no perezca, no se deteriore, ¿no? Porque si se deteriora o perece la cosa, entonces, por más que es decir, ya no va a haber posibilidad de que se pueda cumplir con con la obligación, ¿no? No existir la posibilidad de que se cumpla con la obligación. Entonces, este es otro efecto de la condición suspensiva, es que el acreedor puede realizar actos de conservación. El otro efecto es que la prescripción extintiva de la obligación no corre, no comienza a correr mientras la condición esté suspensiva, ¿no? Porque el término de la condición está suspendido. El término de la condición va a comenzar únicamente a partir del momento en el que la condición suspensiva se cumpla. Aquí es bueno también aclarar, ¿no? Nosotros sabemos que todo derecho debe ejercerse en un determinado tiempo, ¿no? ¿Cuántos años tenemos nosotros para cobrar la deuda? ¿Cuánto tiempo tenemos para cobrar la deuda? 5 años, doctor. 5 años. De estos 5 años, estimada Maribel, ¿desde qué momento se empieza a contar? Sí, están ahí. No, no están. A ver, te debían haber pagado hasta el 15 de mayo del año 2021, ¿no? Independientemente de si le has prestado por 6 meses, 5 meses, un año, 2 años o 3 años, pues la obligación debía haberse cumplido el 15 de mayo del año 2021. Entonces, desde el 16 de mayo del 2021, tú tienes 5 años para poder ejercer ese derecho. ¿Qué ocurre si no ejerces ese derecho dentro de ese plazo que te establece la ley para poder hacer valer tus derechos? ¿Qué va a ocurrir? Prescribe. Prescribe, ¿no? Va a operar la prescripción de la obligación, ¿no? Y esa obligación se va a convertir en qué tipo de obligación? O ya se habrá extinguido la obligación como tal. ¿Se va a extinguir la obligación o será que el deudor, todavía el acreedor puede obligar al deudor al cumplimiento de la prestación? Se extingue la obligación. Se extingue la obligación, dice usted. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Será que se extingue la obligación? Compañeros, ¿qué dicen? Señoritas, ¿será que se extingue la obligación? ¿O qué es lo que se extingue o qué es lo que prescribe? Sí prescribe la obligación, ahí estamos de acuerdo. Prescribe la obligación de pagar ese monto que hemos adquirido como préstamo, ¿no? Sin embargo, no se extingue la obligación. Lo que se extingue es el derecho de exigir el cumplimiento de esa prestación. De tal manera que esa obligación, de ser una obligación jurídica, ¿no? Una obligación contractual, va a pasar a ser una obligación moral, ¿no? Por moral, el deudor tendrá la obligación de pagar aquello que ha obtenido en calidad de préstamo.
pero el acreedor ya no podrá exigir el cumplimiento forzoso de la obligación. Es decir, no podrá ir ante la autoridad judicial y decir, ¿sabe qué, señor juez? Esta persona me adeuda la suma de $50,000, ¿no? Que le he prestado hace 7 años y hasta el presente no me paga. Entonces, ya ha superado este periodo de tiempo que él tenía, ¿no? Por determinación de la ley, ¿no? Para poder hacer valer ese derecho. Y su falta de ejercicio ha dado lugar a la extinción, ¿no? De su derecho de poder exigir judicialmente el cumplimiento de la obligación. En eso consiste, ¿ya? No se olviden, por favor. Después, deme un minutito, por favor, voy a recargar según el aviso que me salió, aparentemente no habría megas y para no sufrir interrupción, entonces deme un minutito, recargo y continuamos. Pero vayan pensando en esto, ¿no? A ver, si alguien ha otorgado ha dado en antícresis, ¿no es cierto? Una propiedad y el, el anticresista ha desocupado el inmueble, ¿cuánto tiempo tendrá el anticresista para poder hacer valer, para poder exigir la devolución de su crédito? Enseguida regresamos y espero puedan compartir a ver lo que piensan. Un segundito, por favor.
Bien, nos retornamos. Mil disculpas nuevamente. Bueno, son pequeños imponderables que a veces se suelen presentar. A ver, respecto a la pregunta que les hacía, ¿qué me puedes responder? ¿Qué ocurre cuando en este caso, el anticresista, bueno, esto es con la idea de poder entender lo que es la prescripción, ¿no? O la extinción de un derecho. A ver, alguien ha entrado, ha suscrito un contrato de anticresis por el lapso de un año, ¿no? Un año. Se cumple este, eh, este contrato, es decir, se cumple el año, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones recíprocas? Las obligaciones recíprocas de las partes contratantes es que el propietario restituya el monto de dinero que hubiera recibido por concepto de la antícresis. Y por parte del anticresista tiene la obligación de restituir el inmueble, ¿no? O el departamento, no sé, dependiendo del, de la anticresis, eh, eh, aquello que hubieras recibido, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Dice el anticresista, mire, no tengo la posibilidad o ya no me agrada este lugar, no voy a ejercer el derecho de un año, eh, del año voluntario, porque a veces se suele establecer de la siguiente manera en los contratos, decimos un año voluntario y otro año forzoso, ¿no? Entonces, cuando se pone un año voluntario eh, o un año forzoso, significa que se tiene que cumplir el contrato. Pongámosle que al anticresista, por la situación de que es bastante frío el inmueble, decide abandonar ese inmueble antes de que se cumpla el año, ¿no? Puede haber abandonado a los 6 meses, 7, 8 meses, ¿no? Entonces, como en el contrato se ha establecido que es un año forzoso, entonces el propietario del inmueble no está en la obligación de devolver inmediatamente, ¿no? Salvo acuerdo de partes. O sea, no tendría la obligación de restituir el monto de la anticresis, ¿no? A tiempo de que se retira el anticresista del inmueble. El anticresista tendrá que esperar a que se cumpla, ¿no? Se cumpla este año, que ha sido establecido por ambas partes como forzosa, y posteriormente sí ya tiene todo el derecho de poder exigir la restitución del monto de dinero que hubiera entregado por concepto de la antícresis. Ahora, la pregunta era, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene el anticresista para poder exigir la devolución de su dinero? ¿Y qué ocurre si no lo hace en ese periodo de tiempo? A ver, ¿alguien me puede responder? 5 años, doctor. 5 años. Computables desde, ¿desde qué momento se computa eso, estimada compañera? Desde el momento en el que, obviamente, se ha cumplido el año que habían acordado, ¿no? Desde el día siguiente, el anticresista va a tener 5 años para poder exigir el cumplimiento o en este caso la devolución del monto de dinero que ha entregado por concepto de antícresis. ¿Qué ocurre si no va a ejercer ese derecho dentro de esos 5 años que la ley le establece, ¿no? Como posibilidad de poder exigir el cumplimiento de la obligación? ¿Qué va a ocurrir? Extingue los derechos y la casa Sexting. estaría en subasta, creo. En realidad no. Lo que se va a extinguir, estás muy bien en la primera parte, se extingue el derecho. ¿Pero qué derecho? Se va a extinguir el derecho del anticresista de poder exigir, de poder reclamar el cumplimiento forzoso
de la obligación por parte del propietario de ese inmueble, ¿no? Para que él le devuelva el monto de la antícresis. Ese derecho se va a extinguir y va a pasar a ser una obligación moral. Porque por moral, toda persona que ha recibido en calidad de préstamo o ya sea en condición de antícresis, ¿no? Tiene la obligación, pues, de devolver, de poder, de restituir aquello que has recibido. ¿Sí o no? Cuando tú te prestas un monto de dinero, ¿no? Por moral, tienes la obligación de devolver aquello que has obtenido como préstamo, ¿no? Por más que de pronto haya prescrito el derecho del acreedor de poder exigir, ¿no? Dentro del plazo que establece la ley. Entonces, ahí, obviamente, el acreedor ya no podrá demandarte, no te podrá llevar a juicio, pero por moral, no. Uno tendría que pagar aquello que ha obtenido en calidad de préstamo. Entonces, si bien nos hemos adelantado un poquito, porque más adelante vamos a ver la prescripción de las obligaciones, la prescripción liberatoria y la extinción de las obligaciones, pero bueno, es importante. Entonces veíamos los efectos de la condición, ¿no? La prescripción extintiva de la obligación no corre, dice, sino desde el momento en el que la condición se cumple, es decir, el término de la condición va a comenzar a partir en el cual la condición suspensiva se cumple, el evento futuro e incierto pues, se produzca, ¿no? Se produce, por decir, alguien te dice, te voy a regalar una motocicleta siempre y cuando puedas obtener una calificación de 90 puntos en la materia de derecho civil. Y obtienes la calificación de 90 puntos. Desde el momento en el que ha ocurrido ese evento futuro e incierto, entonces tienes tú el plazo de un determinado plazo. En este caso, sí, por decir, si obtienes 90 puntos, yo te voy a regalar 10.000 bolivianos, entonces, desde que ha ocurrido el evento, tienes el plazo de 5 años para poder exigir, ¿no? El cumplimiento de esa obligación. Ya. El otro efecto es que el deudor no está obligado al cumplimiento de la obligación, pero si se cumple, no, si cumple, ¿no? Es decir, de cuando se establece la condición, reiterando una vez más que es un acontecimiento futuro incierto, no. El deudor no está obligado a cumplir inmediatamente con la prestación positiva o negativa, no. Primero debe cumplirse la condición que se está estableciendo, es decir, debe producirse el acontecimiento, ¿no? El evento, el suceso, debe ocurrir. Pero mientras no ocurra, el deudor no está en la obligación de satisfacer, de cumplir con esa obligación. Entonces, mientras no ocurra ese evento futuro incierto, el deudor no tiene por qué cumplir. Pero si voluntariamente ha cumplido, ¿no? Entonces, tiene también derecho de realizar la acción de repetición, porque puede ser que el evento futuro incierto no se produzca y se tenga certeza de que no se va a producir, ¿no? Después, el otro efecto es que si antes de cumplirse la condición, la cosa perece, se considera que el contrato no ha nacido a la vida del derecho. ¿Ya? Es decir, a ver, la condición puede ser de pronto la entrega de algún bien perecedero, ¿no? Y resulta que lamentablemente, eh, en este caso, perece, ¿no? Perece la cosa, entonces ahí no se ha perfeccionado, salvo que esta pérdida sea como consecuencia de un acto del obligado o del deudor, ¿no? Que haya sido como consecuencia de un acto voluntario, por consecuencia de eh, podríamos decir, de una conducta incluso dolosa, ¿no? O culposa por parte del deudor. Ahí
Bueno, obviamente se tendrá que cumplir con la obligación. Después, el otro efecto es que si la cosa ha sufrido deterioro, las reparaciones deben correr por cuenta del obligado. La otra condición es que si el deudor o el acreedor fallecen, esta condición, no, o en todo caso la obligación que está sujeta a una condición suspensiva se va a transmitir a los herederos, ¿no? Ya sean deudores o ya sean acreedores, salvo que por la naturaleza de la obligación se extinga con la muerte del obligado. Vamos a revisar, a ver si alguien nos puede ayudar a revisar lo que dice el artículo 495, por favor. También para poder ir registrando, ¿no? Más adelante nos vamos a poner de acuerdo a la fecha del segundo parcial. ¿Alguien me puede ayudar a leer, por favor, el 495? Buenos días. Sí, buenos días. Adelante, por favor. Artículo 495. Efectos de la condición suspensiva pendiente. Mientras la condición suspensiva esté pendiente, numeral 1, el acreedor puede realizar actos conservatorios. Numeral 2, el deudor que ha pagado puede repetir. Numeral 3, el deudor sigue siendo propietario de la cosa o titular del derecho que se han enajenado. Numeral 4, el acreedor o el deudor que mueren transmiten a sus herederos sus derechos o sus deudas respectivamente. Muy bien, muchas gracias. Nombre, señorita, no había alcanzado, no. Daisy Kenta. Daisy. Gracias, querida Daisy, como siempre usted participando. Daisy Quinta, ok. Decía Daisy, ¿no? En el 495, ¿no? Mientras la condición suspensiva esté pendiente, ¿qué va a pasar? Dice, el acreedor puede realizar actos conservativos, ¿no? O conservatorios. ¿Quién es el acreedor de una condición suspensiva? Aquel quien se va a beneficiar, ¿no? De la llegada de un acontecimiento futuro incierto, ¿no? La persona a favor de quien se ha establecido la condición. 2, dice, el deudor que ha pagado, puede repetir lo que hablábamos hace rato, ¿no? El deudor sigue siendo propietario de la cosa o titular del derecho que se han enajenado. Aquí estamos hablando propiamente de la venta, ya sea, bueno, en todo caso, de la venta con reserva de propiedad, ¿no? Con reserva de propiedad. Si bien dice el contrato que transfiere definitivamente el bien inmueble, pero no en una de las cláusulas se establece que mientras no o si el comprador no pagare el precio de la transferencia, entonces el vendedor, que en este caso sería el deudor de la obligación, ¿no? Dice, va a conservar la titularidad del derecho. Es decir, va a seguir siendo propietario mientras el comprador no termine de pagarle el monto acordado. Y 4, dice, el acreedor o el deudor que mueren transmiten, ¿no? Sus derechos, perdón, a sus herederos, sus derechos o sus deudas. Y esto también es importante que ustedes lo manejen, ¿no? Porque hablábamos hace 2, 3 clases atrás, en sentido de que, ¿y cómo puedo decir qué parte de la ley dice que se transmiten? Y es justamente este artículo, ¿no? De que tanto el acreedor como el deudor transmiten a sus herederos sus derechos o sus deudas, ¿no? Vamos a ver rápidamente los efectos de la condición resolutoria. En el caso de lo que acabamos de ver tiene que ver con la condición suspensiva, ¿no? Que depende de la llegada, de la realización de un acontecimiento futuro e incierto. En cambio, en el caso de la condición resolutoria, ¿no? Dice la llegada, es decir, en el caso de la condición suspensiva, de la realización, de la producción de ese acontecimiento futuro e incierto, van a ser el derecho, ¿no? Van a ser el derecho, va a surgir el derecho.
En cambio, en la condición resolutoria de la llegada de ese acontecimiento futuro o futuro incierto, va a dar lugar a la extinción de la obligación, ¿no? A la extinción de la obligación. Entonces, el derecho ya ha nacido en el caso de la condición resolutoria, ¿no? Pero lo que está pendiente es su extinción. Y esta extinción, reitero, va a depender de que se produzca ese hecho, de que se produzca ese acontecimiento, ¿ya? Ahora, dice, en el caso de los efectos de la condición resolutoria, tiene un efecto retroactivo, ¿no? Retroactivo. Es decir, que hay un momento en el que se ha establecido la obligación, ¿no? En este caso, sujeta obviamente a una condición resolutoria. Entonces, se va a aplicar de manera retroactiva hasta el momento en el que ha surgido precisamente la obligación. Desde ese momento, es como si, bueno, a ver, hoy que es 2 de septiembre, estamos estableciendo una condición, ¿no? Y el acontecimiento futuro incierto se produce el 15 de noviembre, ¿no? O el 20 de noviembre, que es la fecha tope para entregar las calificaciones finales. Entonces, si José Luis, por decir, no obtiene una calificación de 90 puntos, entonces se extingue la obligación, ¿no? Se extingue la obligación. Yo le había prometido decir, José Luis, si usted obtiene una calificación de 90 puntos en la materia de derecho civil, obligaciones, ¿no? Se le adicionará, ¿no? 5 puntos. Entonces, pero, ¿qué pasa si llegado el llegado ocurrido, el acontecimiento futuro incierto, no se logra aquello? Entonces ahí va a dar lugar a la resolución de la obligación, ¿no? Tercero, se puede cumplir voluntariamente y en caso de negativa se puede exigir el cumplimiento forzoso, ¿no? Esto en el caso de las obligaciones eh, resolutorias o en donde se haya establecido una condición resolutoria. 4, dice, si la cosa perece por culpa del deudor, no, el deudor está condenado al pago de los daños y perjuicios. Obviamente puede ser que maliciosamente aquella persona que ha contraído la obligación bajo una modalidad resolutoria, una condición resolutoria, ¿no? De manera deliberada e intencional, ¿no? Da lugar a que perezca la cosa, entonces va a ser condenado a la reparación de los daños y perjuicios. Y finalmente dice, si la cosa se deteriora por culpa del deudor, el deudor tendrá que hacer de igual manera o correr con la reparación de los daños y perjuicios. Sobre lo anterior, el artículo 500 nos habla de la condición resolutoria pendiente. ¿Alguien que nos pueda leer, por favor? El artículo 500. Buenos días, doctor. Buenos días. Adelante, por favor. Artículo 500. Efectos de la condición resolutoria pendiente. Estando pendiente la condición resolutoria, el contrato surte todos sus efectos desde el momento de su formación y el adquiriente puede ejercer sus derechos y disponer de ellos, pero el otro contratante puede a su vez realizar los actos necesarios a la conservación de su derecho. Uh-huh. Muy bien, gracias Maribel, ¿verdad? Maribel. Muy bien. Entonces dice el artículo 500, estando pendiente, ahí nos habla de una condición resolutoria, el contrato surte todos sus efectos desde el momento de su formación, es decir, desde el momento en el que se ha suscrito el contrato, ¿no? Y el adquiriente dice, puede ejercer sus derechos. ¿Quién sería el adquiriente? Aquella persona a favor de quien se ha establecido precisamente esa condición. Puede ejercer sus derechos y disponer de ellos. Disponer de ellos. Pero, dice, el otro contratante puede a su vez realizar actos necesarios para la conservación de su derecho, ¿no?
de su derecho. Muy bien. Entonces ahí estamos hablando de los efectos justamente de la condición resolutoria. Vamos a ver ahora rápidamente los efectos de la condición cumplida. ¿Cuándo se considera que una condición se cumple? Se considera que la condición se cumple cuando ocurre, cuando se realiza ese evento futuro e incierto, ¿no? Dando lugar al nacimiento de la obligación. ¿Y cuándo se considera la condición fallida? La condición es fallida cuando la obligación está, que está sujeta a una condición suspensiva, entonces el acontecimiento futuro no se produce, ¿no? Dentro del tiempo que se hubiera acordado. O se tiene certeza de que ya no va a ocurrir, ¿no? No va a ocurrir. Entonces ahí se considera como condición fallida. A propósito de ello, el 499 nos habla, ¿no? De la condición suspensiva fallida. ¿Alguien que nos pueda ayudar a leer, por favor? Buenos días, doctor. Buenos días, ¿cómo está? Adelante, por favor. Efectos de la condición suspendida fallida. Cuando la condición es suspensiva y el acontecimiento no se produce dentro del plazo fijado o se tiene certeza de que ya no sucederá, se considera que el contrato no ha existido. Muy bien. Muchas gracias, Mariel. Y he anotado también su participación. Entonces decimos, cuando la condición es suspensiva y el acontecimiento no se produce en el plazo fijado, ¿no? O se tiene certeza de que ya no va a ocurrir, se considera que el contrato no ha existido. Toda obligación, ¿no? Por más que sea condicional, va a estar supeditada o va a estar predeterminado por un tiempo, ¿no? Por un tiempo. Es decir, si dentro de 5 años usted termina la carrera universitaria, será acreedora de, no sé, de un bien inmueble. Es una condición que le podría establecer el padre. Pero si han transcurrido 6, 7, 8 años y el hijo o la hija no ha cumplido con la condición, entonces ya tenemos la certeza de que no va a ocurrir, ¿no? Uno, que no se ha cumplido dentro del plazo que se había acordado. Dos, de que al haber fenecido el tiempo, entonces ya tenemos la certeza de que no va a ocurrir. Por lo tanto, el contrato se tiene por inexistente. Vamos a ver ahora cuándo se cumple la condición. Cuando el deudor ha impedido o cuando se considera como condición cumplida. Dice, cuando el deudor ha impedido que la condición se cumpla, se tendrá por cumplida la condición. Así lo establece el 496. A ver, veamos, por favor, alguien que nos ayude a leer. Doctor, mi persona. Ya, adelante, por favor. Artículo 496. Cumplimiento de la condición suspensiva. La condición suspensiva se tiene por cumplida cuando 1. El acontecimiento se ha realizado. 2. El deudor ha impedido su realización. 3. El acreedor ha empleado todos los medios indispensables para que la condición se cumpla y ella no se realiza. 4. Habiéndose convenido en cierto plazo para la condición, el plazo expira sin haber sucedido el acontecimiento previsto, o cuando antes del plazo hay seguridad de que no sucederá. Muy bien, muchas gracias, Anaí. También he registrado su participación. El artículo 496 nos dice, ¿no? El cumplimiento de la condición suspensiva. Dice, la condición suspensiva se tiene por cumplida cuando el deudor ha impedido su realización. Es decir, aquí depende de un acto voluntario, culposo o doloso por parte del deudor que impide el cumplimiento de la condición, ¿no? Es el cumplimiento de la obligación, ¿no? Entonces ahí esto se va a tener, dice, por cumplida, ¿no? La condición. En consecuencia, va a dar lugar al nacimiento del derecho, ¿no?
al nacimiento, perdón, al nacimiento de la obligación y el derecho por parte del acreedor de poder exigir el cumplimiento de la prestación positiva o negativa. ¿Y qué ocurre en el caso de la condición resolutoria cumplida? Por un lado, extingue la obligación, ¿no? Y también extingue el derecho de poder exigir el cumplimiento de la prestación. Dos, se extingue de manera retroactiva, ¿no? Es como si el contrato no hubiera existido. Muy bien, hasta ahí hemos terminado lo que es la condición. Ahora vamos a entrar a lo que es el término. Ya, ¿qué será el término? A ver, recordaremos qué es la condición y vamos a poder comprender fácilmente lo que es el término. ¿Alguien me puede decir qué es la condición? Voy a anotar también su participación, por favor. Esto es parte de la evaluación permanente que también hemos acordado con ustedes, ¿no? ¿Alguien me puede decir qué es la condición? Doctor, Adelante, es un Maribel. acontecimiento futuro e incierto que va a dar lugar al nacimiento de un derecho o extinción, doctor. Muy bien. Excelente, Maribel. Excelente, efectivamente, ¿no? Es un acontecimiento futuro incierto del cual va a depender el nacimiento de una obligación o la extinción de un derecho. Correcto. Muy bien, Maribel. Ahora, ¿qué es el término? El término, ¿no? Es un evento futuro y cierto. Esa es la diferencia. No, en la condición decíamos es un acontecimiento futuro e incierto. Es decir, no teníamos la certeza de que se va a producir. En cambio, en el término, no, tenemos la seguridad de que va a ocurrir. Por eso dice evento futuro y cierto del cual depende el ejercicio del derecho o su extinción. ¿Ya? Entonces, no debemos olvidar lo que decía a un principio de la clase. A ver, una cosa es el plazo y otra cosa es el término, ¿no? Decíamos. A ver, para que me entiendan. Decíamos, hay un momento en el que se inicia, ¿no? El plazo es todo esto, ¿ya? El plazo es todo esto. O para que mejor, para que me entiendan mejor. A ver, pongamos, lo que está en azul es el plazo. Todo este periodo de tiempo es el plazo. Pero hay un momento en el que concluye, ¿no? Hay un momento en el que concluye. Fíjense, aquí termina el plazo. El término es precisamente eso, la conclusión, el momento el último momento en el cual concluye, ¿no? El plazo para que la persona pueda ejercer un determinado derecho, ¿no? Un determinado derecho. Tenía todo este tiempo para poder exigir el cumplimiento de una prestación positiva o negativa, ¿no? Pero se ha establecido una fecha límite para que el acreedor pueda hacer valer sus derechos. Si no lo hace dentro de ese periodo de tiempo, ¿no? Con la llegada de este término, ese es el término, acontecimiento, ¿es un futuro cierto? Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque decimos 15 de septiembre del año 2022. Es un evento futuro, sí, pero es cierto, ¿no? Es cierto y determinado. Entonces, de la llegada del 15 de septiembre va a depender, ¿no? El surgimiento, o en todo caso, va a dar lugar a la extinción de un derecho o al surgimiento de una obligación. ¿Entienden? Entonces, no se debe confundir. No es, por lo tanto, no son sinónimos el plazo ni el término. El término es la conclusión del plazo. Y el plazo es todo este periodo de tiempo que tenía el acreedor para poder hacer valer sus derechos. ¿Ya?
¿Cuáles son los caracteres del término? Por un lado, es un evento futuro. Es futuro. Pero que ese acontecimiento no es cierto, ¿ya? Certeza del evento futuro. Entonces, el evento futuro debe ser un hecho que se produzca en el futuro. De la llegada de ese tiempo dará lugar al surgimiento de la obligación. Y la certeza del evento. El evento no solamente debe ser futuro, sino debe ser cierto. Es decir, que se tenga la certeza de que el hecho se va a producir en el futuro. Por ejemplo, un ejemplo bien sencillo. Por decir, a ver, Rocío, bueno, no nos toca, a ver, bueno, pondremos otro nombre ya. Stephanie, no creo que hay ninguna Stephanie ya. Stephanie en este momento tiene 19 años, por decir, ¿no? Y el 2023 tendrá 20 años, ¿no? Independientemente de las circunstancias políticas, sociales o cualquier otra circunstancia, ese es un acontecimiento futuro y cierto. Es decir, no hay manera de poder evitar de que, en este caso, Stephanie continúe, ¿no? Teniendo 19 años. Inexorablemente. Independientemente de la voluntad de las partes, eso va a ocurrir, ¿no? Entonces, por eso ahí tenemos la certeza del evento. La certeza del evento, ¿no? La certeza del evento. Entonces, es un evento, por un lado, futuro, pero que es un evento cierto. ¿Cuántas clases de término tenemos? Tenemos el término suspensivo, ¿no? Cuando está pendiente, lo que está pendiente es el ejercicio de un derecho en donde ya ha surgido el derecho, ha nacido a la vida jurídica, pero no es exigible hasta que llegue ese término. Es decir, a ver, tú has otorgado en calidad de préstamo un monto de dinero a alguna persona por el plazo de 6 meses. ¿Será que antes del cumplimiento de esos 6 meses ya puedes exigir el cumplimiento de la prestación? ¿Qué dicen? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía no se ha cumplido estos 6 meses que tú mismo le has concedido al deudor para que pueda cumplir, ¿no? Tiene que cumplirse los 6 meses. De la llegada de esos 6 meses, ¿no? Va a surgir el derecho del acreedor de poder exigir el cumplimiento forzoso de la obligación. Entonces, ahí estamos hablando del término suspensivo. Ahora, ¿a qué nos referimos con el término extintivo? El ejercicio de un derecho que ya ha nacido, ¿no? Está pendiente, uh, a partir de bueno, a ver, ha nacido el derecho, ¿no? Ha nacido el derecho, pero el acreedor tiene un determinado periodo de tiempo para ejercer ese derecho o para hacer valer ese derecho. De su no ejercicio, de la falta de ejercicio de ese derecho dentro de ese periodo de tiempo, va a dar lugar a la extinción de su derecho, Es con lo que hablamos clásicamente, ¿no? Del préstamo de un monto de dinero, ¿no? Se ha cumplido el plazo para que el deudor te pueda pagar la obligación. Desde que ha fenecido o ha llegado el término para que el deudor te pague la obligación, desde ese momento tienes adicionalmente 5 años para poder hacer valer tu derecho. Y si no lo haces dentro de ese plazo, entonces va a dar lugar a la extinción del derecho. Vamos a ver ahora el término cierto. El término es cierto cuando se sabe que va a ocurrir y cuando, eh, es decir, está establecido en el calendario. Nosotros sabemos que va a llegar inexorablemente el 12 de
el 12 de septiembre, que podría ser la fecha del segundo parcial. Pienso, ¿no? Salvo que ustedes decidan algo mejor. Enseguida vamos a ponernos de acuerdo a eso, ¿no? Entonces es un término cierto. Después el término incierto, más bien tiene que ver, se sabe que va a ocurrir, pero no se sabe cuándo va a ocurrir. Es como en el caso de, sabemos que Maribel se va a casar, pero no sabemos cuándo se va a casar, ¿no? Es un término incierto. Después el término convencional, esto depende ya de la voluntad de las partes contratantes, ¿no? Vamos rápidamente al término legal, ¿no? El término legal es aquel establecido por la ley, ¿no? Por ejemplo, en un contrato mediante el cual, cuando se adquiere a favor de un tercero, ¿no? El mandatario tiene la obligación de señalar en el plazo de 3 días a favor de quién se ha contratado, ¿no? Para que surta válidamente ese contrato. Después hablamos del término judicial, el fijado por la autoridad judicial para la realización o ejecución de algún determinado acto, ¿no? Después tenemos el término del derecho, ¿no? Los términos de derecho se dan cuando tienen derecho, bueno, tienen su fuente en el acuerdo de voluntades, en la ley o en la decisión del juez. El término de gracia, ¿no? Esto que a veces, muchas veces, también manejamos dentro de la práctica cotidiana. Cuando ha vencido el plazo para el cumplimiento de la obligación, ¿no? Entonces el acreedor otorga, ¿no?, una especie de tolerancia para el cumplimiento de la obligación, una prórroga, ¿no? Ya sea convencional, legal o judicial, ¿no? Pero es una tolerancia. ¿Qué será el término expreso? Aquel que está específicamente establecido en el contrato. En cambio, el término tácito, no, son aquellos que se deducen de la naturaleza de la obligación. Es decir, que si tú has comprometido la entrega de 50 cabezas de ganado, necesariamente bueno, 50 cabezas de ganado de una edad de 18 meses, entonces no puede exigir inmediatamente, ¿no?, el cumplimiento de la obligación. No, si bien no se ha establecido expresamente, pero al decir dice, de 18 meses, bueno, entonces necesariamente se tiene que aguardar ese plazo. ¿Cuáles son los efectos del término? Si alguien, por favor, me puede ayudar a leer el 508. 508, por favor, del Código Civil. Doctor, buen día. Edith, adelante, por favor. Sección 2 del término o plazo. Artículo 508. Contrato a término efectos. Parágrafo primero. De la llegada de un acontecimiento futuro y cierto puede hacerse depender el ejercicio o la extinción de un derecho. Parágrafo segundo. El término inicial o suspensivo o extintivo surten sus efectos solo a partir de su llegada. Muy bien, muchas gracias, Edith. También registré su participación. Dicen de la llegada de un acontecimiento futuro y cierto, aquí estamos hablando del término, ¿no? Puede hacerse depender el ejercicio o la extinción de un derecho, es decir, nosotros teníamos 5 años para poder cobrar nuestra deuda. No lo hemos hecho, va a extinguirse nuestro derecho, ¿no? Y en el caso del deudor, puede oponer la prescripción, ¿no? Mi acreedor tenía el plazo de 5 años para cobrarme, pero no lo ha hecho dentro de ese plazo. Por lo tanto, no, se ha prescrito la obligación, ¿no? Entonces ahí, después el parágrafo 2 dice, el término inicial o suspensivo y el término final o extintivo surten sus efectos solo a partir de su llegada. Reitero, ¿no?, para que no se olviden nunca. Este es el plazo, ¿no? Aquí inicia el plazo y concluye en esta parte, ¿no? Todo este tiempo tiene el
acreedor para ejercer su derecho de la llegada del fin de ese periodo de plazo, ¿no? O que se llama término, entonces va a depender, ¿no? La extinción de su derecho, ¿no? De su derecho. Vamos a ver finalmente como último punto la caducidad. Alguien que nos ayude a leer, por favor, el artículo 315. El artículo 315, por favor, si alguien tuviera la gentileza de leernos. Buen día, Doctor, doctor. Yo lo puedo leer. Ya, adelante, por Arti- favor. Artículo 315. Caducidad del término. El deudor no puede reclamar el beneficio del término cuando sea vuelto insolvente o ha disminuido por un hecho propio. Las garantías que había dado o no ha proporcionado las que había prometido. En consecuencia, el acreedor puede pedir inmediatamente el cumplimiento de la obligación. Ujú. Muy bien, muchas gracias, Yumiko. Ya tengo registrada su participación. Dice, por regla general, cuando hablamos de la caducidad, ¿no? Que todo derecho debe ser ejercido en un determinado tiempo. Su falta de ejercicio va a dar lugar a la caducidad del término, ¿no? Entonces, el código, a la caducidad del derecho, ¿no? A la caducidad del derecho. Ahí en un errorcito de transcripción, por favor. Decíamos entonces, el deudor no puede reclamar, dice, el beneficio del término cuando se ha vuelto insolvente. Aquí estamos hablando de que hay un deudor que tiene una obligación en relación al acreedor. Pero si este deudor se vuelve o se torna en insolvente, no puede exigir, no, no puede exigir el beneficio del término, de decir, ¿sabe qué? Todavía tengo plazo, ¿no? Pero ya es insolvente, por lo tanto, no puede exigir ese beneficio. Por un hecho propio, es decir, su garantía se ha reducido, se ha tornado en insolvente por un hecho propio del deudor. En consecuencia, el acreedor puede pedir inmediatamente el cumplimiento de la obligación, en este caso, por más que exista una condición suspensiva. Si el deudor no se ha tornado en insolvente por una conducta propia, entonces el acreedor está facultado de exigir el cumplimiento inmediato de la obligación. Bien, queridos compañeros, pues, estimadas señoritas, hemos concluido hasta ahí el tema número 18. La próxima clase vamos a ver el tema número 19. Sin embargo, por favor, a su directorio, ya sea Ronald, por favor, si han acordado la fecha del segundo parcial. ¿Han quedado ya la fecha del segundo parcial, estimados compañeros? Yo les había Doctor, buenos días. Adelante, por favor. Doctor, buenos días. Recién vamos a consultar y hablar también con los compañeros para fijar la fecha, doctor, por favor. Ya, y muy bien, gracias, Ruth. Sin embargo, sería tal vez prudente el 12, bueno, simplemente a manera de sugerencia, ¿ya? Vamos a respetar lo que ustedes determinen. De todas maneras, concluido el tema 19, vamos a dar el segundo parcial, ¿de acuerdo? Hemos concluido el tema número 18, y a la conclusión del tema número 19 vamos a dar el segundo parcial. Que tengan un excelente fin de semana, Dios los bendiga, permiso, buenos días a todos. Doctor, perdón, perdón. Sí, Eh, adelante, por favor. sí, perdón. Buenos días, doctor. Buen día. ¿Habría la posibilidad de, como normalmente lo solíamos hacer, una clase, ¿no? A modo de recordatorio, ¿no? De los temas, como Sí, solemos sí. hacer, doctor, por Sí, favor. claro, claro. Sí, claro, por supuesto que sí, Juan Ángel. Entonces vamos a recordar desde el tema número 9, que es, creo, hemos dado hasta el 8, si mal no recuerdo, ¿no? Desde el 9 hasta el 19 vamos a hacer un repaso general en una clase para que ustedes también estén preparados para el segundo parcial. Y esto también como una forma de retroalimentación. Muy bien, gracias por la sugerencia, Juan Ángel. Ahora sí, me despido. Que tengan un excelente fin de semana. Bendiciones. Chao, compañeros. Hasta luego. Chao, chao, doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.